Entonces, yo creo que ya los que estuvieron la primera charla vieron cómo es la dinámica más o menos de cómo intenté enfocarla. Y esta va a ser algo similar. Obviamente, pues esta va a manejar conceptos mucho más avanzados y más a fondo, pero pues la idea es sintetizar un poco acerca de todo lo que vamos a ver. ¿Listo? Obviamente guié la charla un poco más intentando tener o llevar una continuidad respecto a la anterior. Y pues haciendo un poco más de énfasis sobre todo en la fisiología, en la parte de semiología. Yo creo que ya vamos a tocar la cuestión de cada una de las patologías, y en cada una de las patologías pues se describirán cada uno de los signos, síntomas y hallazgos al examen físico que se puedan encontrar. Entonces la parte de semiología realmente es un abrebocas como a los términos y a los signos y hallazgos clínicos más importantes y más relevantes de esta parte de oído. Así que bienvenidos, muchas gracias a todos los que se conectan, y pues intentaremos, como les digo, hacerlo de la forma más didáctica y que se entienda de la mejor forma posible. Sin embargo, pues por ser fisiología es un tema que toca estar con mucho cuidado, es un poco largo, pero sí toca poner bastante atención para no perder el hilo. Entonces, bueno, empecemos. Entonces, ¿en qué quedamos y qué era lo que habíamos hablado la vez pasada? Empezamos diciendo que habían tres partes principales que conformaban el oído. Un oído externo, un oído medio y un oído interno. El oído externo, pues conformado principalmente por el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. Ya un oído medio con todas las características y todo lo que hemos visto con su límite, principalmente en contacto o en continuidad con el conducto auditivo, que era la membrana timpánica, la cadena de huesecillos, todas las estructuras que habíamos visto en la caja timpánica, y ya el oído interno, ya con todos los componentes que constituyen el laberinto posterior y el laberinto anterior. Hablamos también de la membrana timpánica, mencionábamos, habíamos visto pues todas las partes que podemos obtener a partir de una simple otoscopia como la vemos ahí. Veíamos a partir de esta otoscopia todo el reflejo de lo que podemos encontrar en el oído medio, y todas las características que tenía la membrana. Eso también lo mencionamos todas las paredes que contenía la caja del oído medio y la importancia de cada una de estas estructuras y las referencias anatómicas que debíamos llevarnos de ellas. Hablamos también sobre la ubicación del oído interno, que se encontraba en el ápex petroso del hueso temporal, y la importancia que tenía esta para su función y su ubicación respecto de un laberinto posterior, un laberinto anterior, y cuál era la estructura que los dividía. Y pues hablamos ya acerca también de todas las estructuras del laberinto anterior y posterior, comprendidas por lo que es el vestíbulo, los canales semicirculares, la cóclea y las estructuras nerviosas que la comprenden. ¿Listo? Entonces esto era para hacer un recorderis más o menos para todo lo que vamos a venir. Además de eso, pues recordar cómo está conformada en un corte la cóclea con sus rampas vestibular y timpánica y su rampa coclear, que van a contener diferentes líquidos de diferentes características iónicas, que es lo que conocemos como la perilinfa y la endolinfa. Y para empezar a hablar de la fisiología auditiva, hay que arrancar por las generalidades del sonido, ¿sí? Porque pues valga la redundancia o valga lo lógico que pueda ser, el oído escucha sonidos. Entonces necesitamos saber qué está conformando, qué conforma el sonido, qué características tiene el sonido y cuáles son las moléculas que generan que el oído pueda captar esas ondas sonoras y poder transformarlas posteriormente en estímulos eléctricos. Ya vamos a ir parte a parte a desprender o a desglosar todo esto. Partir entonces de la acústica, que es la parte de la física que trata de la formación y de la propagación del sonido.
La acústica entonces es la propiedad que tiene un cuerpo que le permite la producción o propagar ese sonido. El sonido ya va a ser la energía producida por un movimiento vibrátil que va a ir en forma de ondas longitudinales. Esas ondas longitudinales inicialmente en el medio se van a producir a partir del movimiento de partículas. Entonces, todas estas ondas van a producir la percepción por estimulación en el oído. Generalmente estas ondas se van a mover, o estas partículas se van a mover a partir de dos fenómenos que son los fenómenos de compresión y descompresión por ciertos puntos que denominan los puntos de línea de transmisión a una velocidad que generalmente va a ser constante. Entonces aquí vemos, este es el ejemplo en la gráfica de arriba, vemos el ejemplo de un diapasón vibrando, y ese diapasón cuando vibra lo que va a generar es una onda viajera. Este concepto de onda viajera pues es importante para poder entender más adelante toda la mecánica coclear y toda la fisiología coclear. Entonces vibra el diapasón y eso genera una onda viajera de presión, la cual se acompaña de un desplazamiento progresivo de las moléculas. Entonces, como vemos, las moléculas se van desplazando, a medida que se van desplazando, pues va generando un desplazamiento entre ellas, gracias pues también a la dispersión que genera del aire y haciéndolas distanciarse desde su posición inicial. ¿Qué va a suceder? Entonces, que el movimiento de cada una de estas moléculas en el aire pues va a generar un efecto similar en la molécula siguiente y pues asimismo desde su posición inicial cada una de las moléculas se va a mover y se va a propagar. Es lo que vemos ahí. Entonces lo que vemos ahí en las imágenes de abajo, que va a haber una amplitud del movimiento desde su estado de reposo, va a llegar a un máximo desplazamiento y el efecto de la inercia pues va a generar que esa amplitud del movimiento que inicialmente va a ser positivo pues retorne nuevamente hasta que vuelva a su estado de reposo inicial. Y vemos entonces cómo hay unas diferencias mediante las cuales el sonido va a tener unas velocidades diferentes, ¿sí? Según el estado y el medio en el que se muevan. ¿Listo? Entonces, como vemos ahí, claramente está en la tabla el estado totalmente a la derecha, el medio en el que se mueven en la columna del medio y la velocidad del sonido vemos cómo es totalmente diferente. Entonces, ¿qué va a suceder? Principalmente en el aire, pues estas moléculas generalmente van a estar dispersas entre sí y esto quiere decir que pues una molécula generalmente va a tardar mucho más para generar o transmitir el movimiento a la molécula siguiente. En el agua, las concentraciones, pues generalmente esa concentración va a ser mayor y van a estar mucho más juntas una entre otra, por lo que la transmisión del movimiento entre una molécula del agua en el agua y la otra, pues se va a llevar con mucha mayor facilidad y con mayor rapidez. Importante pues mencionar también ahí, está en la parte de abajo el vacío, pero quiere decir que el vacío prácticamente es nulo, dicho que, o sea, esto lo que nos implica es que en el vacío no va a haber una posibilidad de propagar o poder propagar el sonido, al carecer pues de las moléculas que puedan generar esa vibración. Estos dibujos que traigo a la derecha justo es para como mostrar ese punto a demostrar, ese punto a resaltar acerca del medio en el cual se mueven. Si vemos en la parte de arriba, es un ejemplo de cómo sería prácticamente más o menos aproximadamente una onda longitudinal versus una onda transversal. La onda longitudinal lo que nos va a mostrar es la propagación de las partículas que van a quedar vibrando en el mismo sentido de un eje de la propagación, mientras que la transversal van a quedar vibrando en lo que se denomina como en un eje más perpendicular a ese eje de propagación inicial. En el agua, ¿qué va a suceder? Si vemos en la parte de abajo en el agua, básicamente hace un movimiento mixto que denominan como mixto, en el cual las moléculas se van a desplazar hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo a la vez pues que tienen cada una su movimiento. Y así pues se denomina, también tenemos que manejar los conceptos de que es una onda sinusoide y que son unos tonos, el tono puro y el tono complejo. Las ondas básicamente, una onda sonora va a ser una onda periódica que va a oscilar o ondular sobre un punto nulo que va a tener una amplitud igual, así como vemos el ejemplo ahí, tiene una misma amplitud, maneja una misma amplitud sobre un punto fijo. Estas van a tener van a caracterizar por una frecuencia, un periodo, un ciclo y una amplitud. La frecuencia
es de las cosas más importantes, de los puntos más importantes a tener en cuenta en la física, en la fisiología de la audición. Y la frecuencia nos va a hablar básicamente sobre el número de ciclos que realiza esa onda sonora sobre una unidad de tiempo. Eso equivalente va a ser como el equivalente a la frecuencia en cuanto al concepto acústico, mientras que el tono va a ser lo equivalente al concepto más físico, más físico, tangencial, como para que lo entiendan de esa forma. Haciendo como extrapolación a la parte de la fisiología auditiva, tenemos que recordar que el oído humano va a captar entre 20 hasta 20.000 Hz aproximadamente, pero tiene una sensibilidad que es mucho más específica. La sensibilidad que tiene el oído humano, que es mucho más específica, va entre 125 Hz hasta 8.000 Hz. El periodo del ciclo va a ser la duración de uno de esos ciclos y va a iniciar en cualquier punto de partida y hasta el punto siguiente de esa oscilación, como vemos ahí en la parte de arriba. ¿Sí? Entonces inicia en cualquier punto de partida y termina en el mismo punto de la oscilación siguiente. Y en cuanto a la amplitud va a ser la distancia, esa distancia que va desde el nivel máximo del punto de negativo hasta el nivel máximo del punto positivo, como lo vemos ahí abajo. Eso es lo que implica la amplitud, y la amplitud va a ser como una similitud de potencia, más o menos para que me entiendan. Se denomina como, o se describe como la amplitud, que es como una medida de una raíz cuadrada media, y esto lo que genera es que justo la escala de amplitud o la escala de potencia en decibeles que se maneja sea una escala logarítmica. Un tono puro, entonces siguiendo así, entonces vamos a encontrar dos tipos de tonos. Un tono puro va a ser un sonido que va a estar producido por una onda sonora única. Entonces ese ejemplo que vemos ahí de esa onda sería un tono puro inicialmente. Entonces, generalmente es un movimiento único sinusoidal y que generalmente es armónico, y es el que encontramos típicamente en un diapasón, al nosotros activar un diapasón o al momento que se realizan las audiometrías. Mientras que un tono complejo, generalmente en los tonos complejos no suele haber el seguimiento de una onda así tal cual uniforme como se ve aquí, sino que es la combinación de muchas ondas, ¿sí? De muchas ondas, que lo que genera es algo que se denomina los patrones periódicos repetitivos. Y por otro lado, pues ya viene el punto de lo que se denomina los ruidos. Los ruidos es una combinación de muchos tonos complejos que generalmente tienen distintas frecuencias. Entonces, si vemos así, tenemos que tener en cuenta que la frecuencia va a ser de lo más importante aquí que quería mencionar, porque pues, es lo que nos va a determinar muchos aspectos importantes para la audición o la fisiología de la audición coclear y el oído en general. Y es que tenemos que tener en cuenta que la frecuencia pues, va a tener dos tipos como de progresiones, ¿sí? Entonces, que sea una progresión a pocos ciclos por segundo, que es lo que se va a denominar un tono grave o una frecuencia baja, como vemos en la figura de la derecha arriba. Eso que vemos ahí va a ser un tono grave por una frecuencia que genera pocas oscilaciones en una unidad de tiempo. Y generalmente la frecuencia va de 20 a 125 Hz. Luego viene la progresión, la otra descrita, la progresión a muchos ciclos por segundo, como vemos ahí, que es una típica frecuencia alta, que es la que ya va de 8.000 a 20.000 Hz. Y la imagen que ven abajo, lo que se denomina es lo que se describe para cada una de las porciones anatómicas que intervienen en la parte más mecánica de la audición, son las frecuencias de resonancia, ¿sí? Que son específicas de cada una de ellas. Entonces, las frecuencias de resonancia, como las vemos ahí escritas, básicamente se describe como la vibración de la masa que es causada por la menor cantidad de energía aplicable para esa estructura anatómica. Porque va a estar determinada entonces esa frecuencia de resonancia por la elasticidad de la estructura, por la masa de la estructura y por algo ya denominado como el índice de fricción de la estructura. Listo. Perdón. Haciendo entonces
ya como este abrebocas a lo que es la generalidad del sonido. Obviamente esto es muy resumido, pero ya podemos empezar a entender un poco más lo que van a ser las etapas de la audición. En las etapas de la audición básicamente van a ser tres principales, las que vemos acá. Una etapa, la primera, de transmisión de energía física, que va a ser captada desde el pabellón auricular externo hasta el órgano de Corti. ¿Listo? Entonces, inicialmente hay una transmisión. Luego de esa transmisión va a venir una transformación, que va a ser la transformación de energía mecánica a energía eléctrica, y es lo que se denomina también como la transducción. Ya vamos a ir mencionando cada una de estas etapas. Posteriormente, ya después viene la vehiculización, a través de la cual, mediante las fibras nerviosas, se va a transmitir toda la información hasta el lóbulo de la corteza temporal, principalmente en el área 21, 22, 41, 42. ¿Listo? Entonces, a lo largo de todo lo que vamos a hablar aquí en la exposición, lo más importante es que tengan como el esquema de que estas son las tres etapas: transmisión, transformación y vehiculización. Y empezamos hablando entonces acerca del oído externo. ¿Cuál es la función del oído externo justo en esa primera etapa? Y esto entonces, como vemos ahí, me parece que ahí está un poco bien demostrada la imagen de arriba, cómo las ondas sonoras tienen una forma un poco más ovalada, pero a medida que van ingresando al conducto auditivo externo, se van haciendo mucho más rectas esas ondas sonoras. Entonces, el conducto nos va a transformar, o nos va a transformar esa onda, una onda mucho más recta que llegue con un movimiento que pueda generar una mejor vibración de la membrana timpánica, por un lado, va a transformar justo esa onda que es como un poco esférica a una onda un poco más recta. Va a reforzar entonces las resonancias de las frecuencias entre 2000 y 5000, recordando entonces, por eso lo que mostré ahorita, o la imagen que mostré ahora con el dibujo, de la resonancia más o menos que maneja el conducto auditivo externo, teniendo en cuenta que la concha Simba y la concha Kaum manejan una resonancia aproximadamente de 3000, que sumada al conducto auditivo externo, pues van a manejar al final de cuentas como una frecuencia de resonancia entre 3000 Hz más o menos. Pues acá más a ayudar pues todo el oído externo en general, es justo la regulación de la temperatura, a la temperatura del área a cada lado de la membrana timpánica, y sobre todo a lo que hablamos en la otra vez, que fue una de las preguntas que hicieron, acerca de la localización del sonido. Sí, entonces justo una de las funciones del oído que mencionábamos era poder localizar el sonido, y justo eso se produce gracias al tiempo de diferencia interaural. ¿Listo? Entonces ese tiempo de diferencia interaural permite que lleguen mucho más rápido a un sonido a otro y se vehiculicen, valga la redundancia, se vehiculicen nuevamente las fibras, llegando a los centros de la audición más rápido. Ahorita al final se menciona un poco más acerca de toda la vía auditiva, para tener ahí un poco de paciencia en esta parte. Entonces la gráfica que muestro abajo, con esa gráfica que lo que intento mostrar es cómo hay unas frecuencias específicas que se miden en el conducto auditivo externo, que van en función de la ganancia o de la amplitud en ese oído externo, en función de la frecuencia, para varias angulaciones que puede tener la cabeza, para poder generar como un poco de localización en el plano horizontal. Y lo que se encuentra es que está principalmente en esta zona o en esta área, aproximadamente unos 45 grados, es donde va a haber una mejor ganancia de la localización del sonido, y una ganancia que va a adquirir justo ese conducto auditivo externo, una mejor ganancia del sonido. Entonces vamos desde la membrana, desde el pabellón auricular y conducto auditivo externo, viendo las características entonces de lo que va sucediendo, y nos encontramos ya con la membrana timpánica. Entonces la membrana timpánica tiene una vibración particular que va nuevamente según las frecuencias de vibración, o las frecuencias de resonancia, o las frecuencias de la onda sonora a la que esté expuesta esta membrana timpánica. Beckes en 1965 fue la persona que describió mucho más cómo era esta vibración, y entonces lo que establecía era prácticamente pues que la vibración de la membrana timpánica se da a diferentes tonos, ¿sí? Entonces,
como vemos ahí, hasta 2400 Hz no quiere decir que únicamente vibre sobre ese eje próximo al margen superior, ¿sí? Sino que su vibración es predominante más sobre ese eje, ¿sí? Más hacia el margen superior. Y por encima de los 2400 ya hay una pérdida de la rigidez de la membrana y pues va a generar ya una vibración ya mucho más sobre el eje próximo al margen inferior. Entonces, aquí les quería mostrar estos números, lo que indican es justo esas frecuencias a las que se ve predominantemente más vibrátil la membrana, ¿sí? Entonces, como vemos, a una menor frecuencia va a haber una vibración mucho más uniforme, pero a medida que vamos alcanzando y subiendo, obviamente, mucho más las frecuencias, pues el área que va a vibrar pues va a predominar mucho más en unas zonas específicas. Recordar entonces en este punto también que una de las acciones principales que va a generar o ayudar a una regulación en cuanto a la membrana, la vibración de la membrana timpánica, va a ser la acción de un músculo bien especial y un músculo que nos va a ayudar sobre todo a esa parte de la fisiología auditiva en conjugación con o en antagonismo, por llamarlo así, con otro músculo que van a ser entonces los músculos tensor del tímpano, inervado por el quinto par craneal, y el músculo del estribo, inervado por el séptimo par craneal. Recordar entonces que estos músculos hacen una acción antagónica, ¿sí? Generalmente ellos hacen una acción de selección de frecuencias en la cual, pues según la frecuencia generan, si una frecuencia muy alta, pues va a activarse uno más u otro, pues ya en relación a lo que se conoce como el reflejo estapedial, pero bueno, eso es un poco más charla de otro momento. Pasamos entonces membrana timpánica y ya vamos entonces a la parte del oído medio, ¿sí? Entonces, una vez en una vibración de la membrana timpánica, entonces ya empiezan a suceder, ya viene todo lo que es toda la parte fisiológica de la cadena de los huesecillos, en la cual, como vemos ahí, va a haber un eje de rotación principal. Entonces, vibra la membrana timpánica. Hay un movimiento principalmente del martillo, lo que es ese movimiento del martillo va a generar que vibre y pueda vibrar toda la cadena osicular a través de sus articulaciones. Entonces, todo este movimiento lo que va a ayudar es a que posteriormente pues se transmita ese sonido hasta el oído interno a través del estribo, que está en conjunción o unido a la ventana oval a través de un ligamento especial, que ahorita lo vamos a nombrar, que es el ligamento anular de Rüdiger. Recordar que entonces que hay dos articulaciones principales, una va a ser la articulación incudo-maleolar y otra articulación incudo-estapedial, y que este eje de rotación se produce más en un eje anteroposterior. Y hay un término bien importante que hay que mencionar acá, que es el denominado acoplamiento acústico. Entonces el acoplamiento acústico es lo que permite que cuando tenemos una onda sonora, pueda llegar justo con una potencia específica que permita trasladarse de esa onda desde el canal auditivo, pasando por la membrana timpánica y por toda la cadena de huesecillos, que pueda llegar con una potencia específica de tal manera que pueda generar una buena estimulación de todo el oído interno. Entonces, si la onda sonora llegara directamente a estimular el oído interno, pues seguramente se perdería la energía en todo ese traspaso que tiene que hacer, y justo por la diferencia de impedancias que existe, la que en el líquido pues va a ser mucho mayor que la del aire. Entonces, para eso se denomina este fenómeno llamado el acoplamiento acústico. Justo por eso, entonces, se generan estas diferencias o esta relación, para ese acoplamiento acústico se genera esta relación entre un área que va a ser mucho mayor pues dada por la membrana timpánica en relación al área que se genera en la ventana oval. Esta relación es aproximadamente 20 a 1, ¿sí? Y
pues esa relación de 20:1 es la que permite que haya ese acoplamiento acústico finalmente. Aproximadamente, pues, por decir así, los valores que se manejan de estas áreas va a ser para la membrana timpánica de 64.3 metros cuadrados y de la ventana oval de 3.8. Y esto, además de eso, pues va a ser una relación mucho más anatómica, que ya como vamos a ver, si lo pasamos a una relación más fisiológica, pues va a tener un área un poco diferente. Entonces, recordar justo para eso, tenemos que recordar que el oído medio va a tener una de sus funciones, va a ser esta, la transformación o emparejamiento de la impedancia, y pues que el sonido va a progresar según el desplazamiento de las moléculas en el medio que se difunda. Entonces, como mencionamos, pues aire va a ser mucho más demorada por la cohesión de las partículas entre sí, van a estar mucho más alejadas, mientras que en el agua van a estar mucho más juntas. La impedancia se va a definir como la resistencia acústica intrínseca y pues que va a estar dada principalmente justo por esa resistencia, ¿sí? Que va a estar dada por un medio elástico por la densidad. Las moléculas en el agua, pues claramente, como les mencioné, van a estar mucho más cohesionadas y van a ser menos desplazables, por lo que justo este cambio de densidades va a ser diferente en una o en otra. Y al perder el sonido de un medio a otro, pues va a perder intensidad claramente y potencia. Entonces es por esto que tenemos que tener en cuenta pues ya otros conceptos un poco más avanzados. Esto no pienso demorarme mucho, pero pues es como para mostrar cómo son las diferencias, ¿sí? Entre las presiones o entre las áreas nuevamente entre la membrana timpánica y la ventana oval, que esto sería como más o menos un esquema físico de la fuerza que tiene que aplicarse, mientras que esto lo que muestra es cómo cambian esos vectores de fuerzas cuando ya encontramos con una cadena osicular, que a partir de la diferencia de los tamaños y pues la acción, sobre todo la acción de palanca, y las rotaciones que generan en el plano coronal anteroposterior, pues va a hacer que genere una fuerza mucho mayor para poder transmitir ese sonido. Listo. Entonces, seguimos hablando de otra estructura que queda en el oído medio. Yo creo que recordamos entonces que todos la conocen, la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio tiene una función principal que va a ser la igualdad de la presión tanto para el oído medio y para todo el sistema tímpano-osicular con respecto a la presión que se maneja en la nasofaringe. Generalmente, la luz de esta trompa de Eustaquio en la porción cartilaginosa, es decir, la porción que nos da hacia la nasofaringe, es una luz virtual, está todo el tiempo cerrada, ¿sí? Y esto permite que en el oído medio todo el tiempo haya un intercambio gaseoso. Ese intercambio gaseoso, pues, va a estar dado principalmente por intercambio, pues, por la producción entre oxígeno y CO2, en la cual sale oxígeno, entra CO2, y ante situaciones en las que está todo el tiempo la trompa de Eustaquio cerrada, es muy importante tener en cuenta que eso va a generar una disminución de la presión endotimpánica. Disminución de presión endotimpánica va a llevar posteriormente a hipoperfusión de toda la mucosa del oído medio. Y cuando hay esa disminución de la presión, hipoperfusión del oído medio, generalmente va a generarse, al haber una disminución, la parte donde va a ir pasando una estructura bien importante que es el nervio cuerda del tímpano, va a pasar entre el martillo y el yunque. Entonces, al haber una hipoperfusión, va a generar una irritación, entre comillas, una irritación de ese nervio cuerda del tímpano, lo que va a llevar a estimulación posteriormente de glándulas submaxilares, sublinguales, y esa producción de saliva que va a ser secundaria, generada, va a generar deglución y por ende la acción nuevamente de los músculos, por decirlo así, apertores de la trompa de Eustaquio. Un examen, pues ya hice una pregunta muy típica de examen para los músculos, cuáles son los músculos que se encargan de abrir toda la trompa de Eustaquio. Entonces recordemos que está el tensor del velo del paladar, el elevador del velo del paladar, que yo creo que es el que siempre nos dicen, y no olvidemos para nada el músculo salpingofaringeo.
Y sigamos avanzando, entonces ya vemos la parte, aquí ya vamos a empezar a ver la parte de la cóclea. Y la cóclea básicamente se va a encargar es ya de convertir todas las señales acústicas en un impulso eléctrico. ¿Listo? Van a ver aquí pues 3 periodos principales que los vamos a ir viendo poco a poco. Entonces el primer periodo va a ser la mecánica coclear. Y la mecánica coclear va a estar basada, o básicamente se va a encargar de todos los movimientos de los líquidos y las membranas endolaberínticas. ¿Listo? Entonces, básicamente hay un movimiento tanto de la perilinfa como la endolinfa, movimiento de líquidos. ¿Listo? Luego va a venir la micromecánica coclear, que la micromecánica coclear ya se va a encargar del desplazamiento del órgano de Corti sobre la membrana tectoria. Justo ese desplazamiento es que sea nuevamente secundario al movimiento de la endolinfa. Y posteriormente pues ya va a venir la transducción, que la transducción ya es cuando se genera una transformación ya de energía eléctrica. Este video realmente pues no requiere ningún audio, voy a mostrarlo muy rápidamente. Yo creo que aquí en este momento pueden aprovechar para tomar algo y vean el video de cómo se produce todo. Es un video muy didáctico que encontré de Siemens y me pareció bien didáctico porque muestra todo lo que hemos dicho hasta ahora. Entonces ahí vemos claramente cómo se da la vibración de toda la membrana timpánica, cómo entran las ondas a través del conducto auditivo externo, cómo se da la acción de palanca de los huesecillos. Recordar entonces también que el estribo sobre la ventana oval va a tener unos movimientos también que van a ser selectivos a la frecuencia de la cual se esté escuchando, ¿sí? Entonces va a generar principalmente para unos sonidos mucho que van a ser más graves, para unas ondas graves, pues generalmente va a generar un movimiento de pistón más sobre la ventana oval, pero a medida que aumentan y van haciendo muchos más agudos, se va generando un movimiento de balanceo. Entonces ahí estamos viendo cómo se genera todo este movimiento y todo el movimiento pues, de desplazamiento del órgano de Corti sobre la membrana tectoria. Y posteriormente pues ya vamos a ver el resto de las características del resto de los periodos. Listo, entonces continuando con la mecánica coclear, entonces ahí viene el punto de lo que les explicaba. Entonces el estribo va a entrar en contacto con la ventana oval, la cual pues ya va a estar en contacto directo con la rampa vestibular, va a subir la onda viajera justo hasta el helicotrema, desde donde el helicotrema es que va a ser la porción más extrema de todo ese caracol, de toda la cóclea. Si la ampliamos, ¿sí? Y si la extendemos, el helicotrema va a ser el punto más extremo, donde va a haber una comunicación directa entre la rampa vestibular y la rampa timpánica. Entonces, de esta manera pues se va a generar un concepto que denomina la onda viajera. ¿Listo? Entonces la onda viajera básicamente lo que va a hacer es un mecanismo de transmisión del sonido y de transmisión sobre todo el sonido a partir de vibraciones que va a ir desde la perilinfa, moviendo toda la membrana basilar y el órgano de Corti justo hasta el ápex. ¿Listo? A partir de ahí, pues el movimiento de la platina del estribo que va a estar dado justo según la frecuencia a la que se genere. Esto que vemos aquí en la figura que vemos al lado es más o menos cómo se vería o cómo se da esa transmisión del sonido y cómo se da ese movimiento ese movimiento perilinfático inicialmente, en el cual lo que se creía que era como la onda A, ¿listo? Pero lo que se cree, como realmente es el movimiento, es como lo vemos en la parte de abajo, donde toda la parte del centro es la porción que es más móvil de todas estas membranas. Recordar entonces ahí también pues que la membrana de Reissner es una membrana bien delgada y al ser una membrana delgada que nos va a dividir principalmente la rampa vestibular de la rampa
coclear, pues va a permitir sobre todo pues un buen paso de la onda sonora a la rampa media o a ese conducto coclear. Siguiendo con la mecánica coclear, entonces básicamente es como vemos ahí, si vemos hay una parte importante, un punto importante a tener en cuenta acá. Y recordar que hacia la región, entonces esto va a ser muy importante, recordar siempre que hacia la región más basal, por decir así, o más cercana a la ventana oval de la cóclea, generalmente va a haber una acción de tono-topicidad donde va a haber una selectividad mucho mayor por la cóclea para la transmisión o para la vibración de frecuencias que van a ser mucho más agudas. Esas frecuencias más agudas van a ir disminuyendo y van a ser mucho más selectivas las frecuencias graves hacia la región más cercana a la helicotrema. ¿Listo? Y como vemos acá, recordemos que aquí hay una conexión que está muy cercana al sistema vestibular. Esta conexión al sistema vestibular es justo lo que genera que cuando estamos expuestos a ruidos fuertes pueda generar cierto grado de mareo o de inestabilidad. ¿Listo? Entonces, aquí lo que quiero mostrar básicamente es cómo a partir de la mecánica coclear pues va a haber una mayor amplitud, sobre todo en ese centro de la escala timpánica. Y va a suceder este concepto importantísimo también que se denomina el juego de ventanas. El juego de ventanas básicamente lo que es una acción necesaria siempre para que pueda haber una buena transmisión entre cada una de las rampas, tanto la timpánica, la vestibular y la rampa coclear. Entonces, ¿el juego en qué consiste? En que si vemos acá, una vez sucede la transmisión física del sonido a partir del contacto o el movimiento del estrío con la ventana oval, pues va a haber una oposición del movimiento en la ventana redonda. Y entonces esto justo lo que permite es que haya un adecuado movimiento de todos estos líquidos perilinfáticos y endolinfáticos acá principalmente, y que se pueda transmitir adecuadamente el sonido. Entonces, ante un movimiento hacia adentro de la ventana oval, va a haber inmediatamente un movimiento hacia afuera de la ventana redonda y viceversa una vez se devuelve o disminuye la tensión secundaria a la onda. Luego viene entonces la micromecánica coclear. Ya en cuanto a la micromecánica coclear es cuando va a haber una activación ya de todas las células neuroepiteliales. Entonces vamos a tener dos células principales, las células ciliadas externas y las células ciliadas internas. Las células ciliadas externas van a ser aproximadamente en un número aproximado de 12.000. Las células ciliadas internas pues van a, la proporción sí va a ser mucho menor. ¿Listo? Aproximadamente 3.500 y van a tener características diferentes. ¿Listo? Entonces, en cuanto a esta activación de las células neuroepiteliales, va a permitir que haya una vibración desde esa membrana basilar y un desplazamiento adecuado de los estereocilios. Ya vamos a hablar un poquito acerca de los estereocilios y cómo funcionan. Las células ciliadas externas básicamente se van a encargar entonces ya de lo que es toda la vibración, y van a actuar como unas células moduladoras. Y células moduladoras, ¿respecto a qué? A que ellas van a permitir que haya un adecuado flujo o una adecuada corriente endolinfática hacia el espacio subtectorial, justo ante los movimientos del órgano de Corti. Y estas células ciliadas externas, entonces, van a permitir una adecuada angulación de los cilios, pero en partes o porciones específicas de la cóclea. Por eso es que se denomina que actúan como células moduladoras. Mientras que las células ciliadas internas, entonces ya van a ser activadas secundaria a esos movimientos y a la corriente endolinfática que han dejado ya las células ciliadas internas. Se genera la angulación estereociliar y son las que a partir de un grupo de neurotransmisores pues ya van a generar todo el impulso nervioso. Entonces, esas células ciliadas internas van a ser principalmente las encargadas de pues, transportar toda la información eléctrica a la primera neurona del nervio coclear, del nervio coclear.
Estas células ciliadas internas, pues aproximadamente el 90% son las que se denominan las fibras aferentes de ese nervio y reciben toda la información física, que esa información física sí se las ha dado las células ciliadas externas. Ahora viene la transducción. Entonces, bueno, para la transducción lo primero que hay que empezar es ver cómo está histológicamente conformada una de estas estereocilias. Entonces, vamos a partir aquí, que entonces vamos a ver que hay un eje central de actina F. Listo, todos estos ejes centrales de actina F van a ser los de los estereocilios y van a estar cubiertos por una proteína que se denomina la proteína de la wirlina. Esa proteína de la wirlina, pues básicamente va a ser una proteína que se denomina como de andamiaje. Aparte de eso, pues también van a tener una proteína que controla la adición de los monómeros de actina G, de los monómeros de actina G y F, que va a ser la miosina 5A. Vamos a tener otras proteínas importantes que van a ser la radictina, ¿sí? Que es la que va a controlar como toda la unión o toda la estabilidad de los estereocilios. Y pues ya van a venir todas las proteínas que se van a encargar de todos esos movimientos, de generar los movimientos entre los estereocilios o no, para permitir el influjo de iones, que es lo que va a permitir posteriormente la secreción de los neurotransmisores. Entonces, ¿qué tiene que suceder principalmente? Entonces el estereocilio tiene que cambiar de orientación, ¿listo? Entonces, como vemos aquí, van a haber varias cosas. Primero, lo que vemos acá se denominan los MET, ¿sí? Que son los canales de transducción mecanoeléctrica, y que básicamente estos MET van a tener una relación directa justo cuando se activan con los canales de calcio, para que pueda haber un influjo de calcio y generar posteriormente la secreción de los neurotransmisores. Entonces vamos a encontrar, estos MET van a ser bien importantes. Vamos a encontrar en la punta también unos denominados los tip links, ¿listo? Los de la punta, las uniones de la punta, que van a estar modulados, sí, regulados por la presencia de la cadenina 23. Y ante esos desplazamientos que se generan del estereocilio, de los estereocilios uno de otro, ya vamos a ver cuándo se inhibe, cuándo se despolarizan o cuándo se activan, pues va a permitir ya todo el influjo de iones. Y tenemos, pues además de eso, también aquí los side links, los interciliar side links, que son uniones laterales que permiten que mantener todo el penacho de los estereocilios unido entre sí con todo. Entonces, como vemos acá, pues estas imágenes las traigo es para que vean que gracias a toda esa concentración de iones, listo, como vemos acá que la endolinfa contiene una concentración de iones bien elevada, pues va a permitir que haya también, además de eso, una diferencia de potenciales entre la endolinfa y el interior de las células ciliadas internas y externas. Justo esta diferencia entre un medio y otro es lo que va a permitir, gracias a las diferentes concentraciones tanto de potasio como de sodio, que haya una adecuada transducción mecanoeléctrica. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Lo que encontramos es que hay inicialmente una vibración del órgano de Corti. ¿Eso que va a generar? Pues que hay una deflexión de las estereocilias de las células ciliadas externas contra la membrana tectoria, y esto va a llevar a una despolarización de las células ciliadas externas que se va a manifestar, pero es a partir de, o según la frecuencia a la cual esté siendo estimulada. Entonces, la zona de la cóclea va a ser según la frecuencia, y esas células ciliadas van a ser selectivas según la frecuencia que esté siendo estimulada. Posteriormente a esto, eso va a generar que haya una amplificación coclear, que haya una corriente de flujo hacia esas células ciliadas internas, y esas células ciliadas internas son las que posteriormente pues ya va a generarse ya esos cambios fisiológicos que suceden en los estereocilios, para que pueda haber una adecuada transducción. Entonces, aquí es lo que vemos. Entonces, aquí lo que vemos es una célula, unos estereocilios prácticamente en reposo, un desplazamiento negativo donde esos tip links no permiten la apertura de esos canales, y un desplazamiento positivo que sí va a permitir la apertura de los canales de esta forma. ¿Listo? Entonces, siempre desplazándose desde el estereocilio mucho mayor
hacia el estereocilio mucho mayor, en cambio, en una poca probabilidad hacia el estereocilio mucho menor. Aquí vemos entonces en este video, pues realmente también no requiere sonido, pero para que puedan ver cómo sucede esto, cómo se puede ver esta apertura de los canales iónicos en esta micrografía electrónica, y está bien esquematizado. Entonces acá claramente vemos lo que va sucediendo, y cuando se va inclinando hacia el estereocilio mucho mayor, que va a generar la apertura de los canales para poder permitir el influjo de calcio y de potasio. Y seguimos entonces ya posteriormente, ya cuando ya tenemos una apertura de esos canales de calcio voltaje dependientes, va a suceder posteriormente a ello pues la liberación de glutamato, que va a ser el neurotransmisor principal que nos va a ir y nos va a permitir en la hendidura sináptica posteriormente generar pues ya toda esa transmisión eléctrica entre la primera neurona y la célula ciliada interna. Bueno, entonces avanzando un poco más, entonces ya después de que tenemos eso, ya viene toda la parte de la vía auditiva. Esto voy a intentar explicarla pues lo más rápido o lo más simplificada posible. Eso, entonces tenemos primero que aproximadamente, recordar que existen alrededor, en promedio, más o menos unas 30.000 fibras nerviosas auditivas aferentes que hacen sinapsis en el ganglio espiral. Posterior a que hacen sinapsis en el ganglio espiral, se dirigen ya luego al núcleo coclear, donde en el núcleo coclear entonces ya pues van a tener una organización tonotópica. Esta organización tonotópica entonces lo que va a permitir que a partir de ese núcleo coclear hacia su región más ventral o más dorsal, pues puedan ubicarse ya o tener aferencia principalmente, sea por la parte ventral, recibe ya las fibras que provienen de la vuelta más apical de la cóclea, ¿sí? Es decir, la que se encarga ya de las frecuencias mucho más bajas. O si es la parte dorsal, puede recibir las fibras que vienen de la vuelta basal de la cóclea, es decir, las frecuencias que son mucho más altas. Este núcleo coclear, puede recordar, pues básicamente los núcleos ventrales preservan o mantienen el mensaje auditivo, y el núcleo dorsal pues generalmente va a tener un análisis de estímulos mucho más complejos, tonos mucho más complejos, y generalmente va a ser una aferencia mucho más para los ruidos. Posteriormente, entonces ya viene la sinapsis al complejo olivar superior, esto como lo vemos aquí. Entonces, ese está mucho más localizado en el aspecto más, o en la parte más caudal del puente, y va a tener unas divisiones estructurales, pero en últimas, para hacer un poco más simplificado, recordar que este complejo olivar superior básicamente va a ser un centro auditivo, visto que como vemos, entonces va a dar una sinapsis que va a ser ipsilateral y también contralateral, por lo que va a permitir la localización del sonido en el espacio y el procesamiento además de eso a sonidos complejos. Luego en el lemnisco lateral realmente lo importante es como un punto, como un puente o un punto de pasaje para la vía poder llegar al colículo inferior. Realmente es el tracto ascendente más predominante de toda la vía auditiva. Y después viene el colículo inferior, que va a ser una estructura que va a estar mucho más ubicada en el mesencéfalo y que va a tener también como funciones localizar el sonido, determinar frecuencias y poder integrar también todos los sistemas auditivos con los sistemas no auditivos. Luego al colículo inferior, entonces, ya viene lo que se denomina las proyecciones, o vienen las proyecciones al cuerpo geniculado medial. Respecto al cuerpo geniculado medial, entonces ya
realmente son proyecciones que se hacen donde va a haber ya también un aspecto de puente para poder llegar, una sinapsis previa para poder llegar finalmente a la corteza auditiva. Esta corteza auditiva va a estar localizada en la fisura de Silvio. Listo, lo vamos a localizar en la fisura de Silvio. Y en esa corteza auditiva se va a generar un fenómeno que es lo que se va a conocer como la radiación acústica de Pfeiffer. Entonces, esa radiación acústica de Pfeiffer básicamente es que van a haber unas zonas bien definidas, como vemos acá, también que pues, van a estar organizadas tonotópicamente y según sean las frecuencias agudas o las frecuencias graves. ¿Listo? Vamos a tener una corteza auditiva primaria, como le vemos acá, y una secundaria. La primaria básicamente es la que se denomina como el área 41 de Brodmann, la secundaria como el área 42 de Brodmann. Y pues básicamente ya a partir de ahí pues ya se va a dar la función de la integración, el procesamiemos de las señales auditivas complejas, que es lo que denominamos como la comprensión del lenguaje. En esta resonancia magnética que vemos en la derecha, en la izquierda arriba, básicamente muestra la activación de los núcleos de la vía auditiva cuando ya finaliza pues esta integración. Entonces, hasta ahí vamos con la parte de la fisiología auditiva, ¿listo? Eso es, nuevamente les digo, un abrebocas, es algo muy por encima, pero que intenté dejarlo como lo más sintetizado posible, ¿listo? Porque sé que es mucho tema, sin embargo, pues ahí intenté hacer como una síntesis de todo. Ese tema es bien largo, pero pues vamos a ir intentando hacerlo paso a paso. El equilibrio, entonces, que es la parte ya que corresponde a lo que se denomina como el laberinto posterior. El equilibrio, básicamente, pues va a ser, se va a denominar, va a tener como función mantener la posición corporal en el espacio, ¿sí? Y ante cualquier circunstancia, sea llámese dinámica o llámese estática, ¿listo? Entonces, básicamente ahí tenemos los componentes del equilibrio y pues para interactuar un poco lo quisiera saber si alguno me puede decir cuáles son los componentes o cuáles son los 3 sistemas que más intervienen en el equilibrio. Si quieren hablar, bien, y si no pueden escribirlo tranquilamente. Perfecto, visión. Nicolás, muy bien. Propiocepción. Jorge, muy bien. Oídos, ojos, oído y propiocepción. Exacto, entonces veo que sí están bien ubicados. Listo, entonces, hay 3 sistemas principales que influyen en el equilibrio. Bueno, entonces, como ya les dije, entonces, principalmente el sistema, pues, uno de los principales, todos hacen un conjunto, pero está el sistema propioceptivo, listo, que está compuesto también por el sistema músculo-tendinoso, lo que es todos los pies o la musculatura de las extremidades y de la región cervical, el aparato visual y los órganos receptores del laberinto posterior. ¿Listo? Entonces, es bien importante recordar que el laberinto posterior va a tener o va a cumplir o va a buscar suplir o va a buscar detectar 2 cosas principales que son conceptos diferentes, ¿listo? Entonces, en cuanto a la parte angular, sí va a estar determinada gracias a los canales semicirculares, ¿listo? Que lo que van a detectar principalmente va a ser velocidad angular. Mientras que por la parte lineal, ¿listo? Todos los movimientos lineales o la aceleración lineal, que un concepto diferente va a estar dada principalmente por las máculas acústicas del utrículo del sacro. Entonces, vuelvo a lo mismo, entonces lo que mencionaba ahorita, cuáles son las funciones principales de estos sistemas de equilibrio, van a ser, como las vemos acá. Perseguir el movimiento, la posición de la cabeza en el espacio, orientación respecto a la gravedad, estabilización de la mirada y poder coordinar movimientos. ¿Listo? Entonces, como vemos ahí, básicamente pues tenemos dos componentes principales del laberinto posterior. Uno van a ser los canales semicirculares y los otros las máculas acústicas del utrículo.
Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿O qué es lo que quiero que tengan en cuenta? Que en las cúpulas, en estas estructuras que se denominan las cúpulas de los canales semicirculares, pues va a haber una movilización que va a ser secundaria a todos esos líquidos laberínticos, a todo el movimiento endolinfático que sucede. Esta aceleración, esos movimientos, pues van a generar un efecto de inercia que van a mover la cúpula en sentido contrario al cual está sucediendo ese movimiento endolinfático. Y van a haber unas características específicas que van a generar que sea ante un flujo ampulípeto o ante un flujo ampulífugo, pues se vayan a dar o una activación de los canales o de las máculas del utrículo y sáculo o una inhibición de las mismas. Ya vamos a hablar un poquito más acerca de ese concepto. Entonces, hay que tenerlo bien en cuenta. Entonces, la orientación espacial de un concepto que se llama el quinocilio principal, que va a ser el cilio, que va a ser el cilio predominante, ¿listo? Entonces, que va a estar en los canales semicirculares y va a tener una diferencia entre los verticales, entre el horizontal y los verticales, ¿listo? Entonces, en el horizontal, ese quinocilio va a ir hacia el lado, va a estar dirigido hacia el lado que mira el utrículo, mientras en los verticales va a estar en el lado opuesto. Esta que vemos acá es la diferencia principalmente entre una y otra, ¿sí? Que el flujo ampulípeto, listo, es el que va a estimular canales horizontales y el flujo ampulífugo, listo, que es el que va a estimular canales verticales, como lo vamos a ver aquí en el video. Entonces, este video lo que va a mostrar es en rojo lo que se activa y en azul lo que se inhibe. ¿Listo? Entonces, recordar que justo este movimiento endolinfático va a ser diferente y va a activar diferente los canales semicirculares laterales a los verticales. Las máculas acústicas, siguiendo con las máculas acústicas, básicamente son zonas de neuroepitelio que van a estar en las paredes del utrículo y del sáculo, y básicamente la función que van a hacer ellas van a ser receptoras de campo gravitacional. Entonces, como vemos ahí, la estructura de las máculas acústicas se van a encargar de mantener el equilibrio y van a estar denominadas cada una como mácula del utrículo, se va a denominar como lapilus, y mácula del sáculo como sagita. Ellas van a estar estructuradas a partir de una membrana basal, unas células de sostén, como vemos ahí, unas células ciliadas que van a tener un quinocilio central y varios estereocilios, las cuales pues van a tener unas características específicas, ¿listo? Ya que tanto las máculas del utrículo, el quinocilio va a estar dispuesto de una forma diferente a las máculas del sáculo, según una estructura central que es la que vemos acá, que se va a denominar la estriola. Listo, ya vamos a ver esto bien, ahorita en uno de los dibujos que tengo más adelante. Y esa estriola, pues básicamente la va a dividir en dos partes. Principalmente, entonces, en el utrículo, ese quinocilio, pues va a dar la cara a la estriola, como vemos acá, mientras que en el sáculo, esa cara no va a estar dando hacia la estriola, sino en el lado más opuesto de la estriola. Y esto, justo eso va a tener una implicación para el equilibrio bien importante, que ahora la vamos a ver. Ellas buscan censar la información de los movimientos lineales. Van a tener unas partículas bien importantes que se denominan los otolitos. Estos otolitos tienen una función bien importante de estar ahí, y es permitir que justo todas esas máculas se muevan como una masa densa, ¿sí? Y al moverse como una masa densa, pues van a permitir mantener en sí y generar una estimulación mucho más uniforme para la función de las aceleraciones lineales. Entonces, cuando hay desplazamiento hacia el quinocilio, hay una despolarización, y cuando es desde el quinocilio principal, una hiperpolarización. Entonces, como vemos acá, entonces,
Ahí vemos como las crestas ampulares, como es la dirección de las crestas ampulares, listo, en este lado, es decir, canal semicircular. Aquí estamos hablando de canal semicircular únicamente, que se va a mover según los flujos endolinfáticos. Las máculas del sáculo y el utrículo ya la vemos acá. Entonces, como vemos, tiene una disposición específica según el quinocilio, hacia donde se mueva, quiere decir, es hacia donde va a generar la estimulación, listo, mientras que acá es directo hacia la estriola, y acá alejándose de la estriola, y justo el hecho de que esté dispuesto de esta forma es para que pueda cubrir todas las direcciones posibles de todas las fuerzas lineales que se estén aplicando del lado de la estriola, sea estimulación, o para el lado contrario que sea inhibida. Y de esa forma, pues, que vamos a generar, o que se va a generar, el punto positivo, es que va a haber una integración funcional bilateral. En cuanto a la vía vestibular, prácticamente recordemos entonces, la vía vestibular va a contener o va a tener unas interregulaciones con todos estos aparatos o con todas estos componentes que encontramos de lo que compone el equilibrio, ¿sí? O los factores principales del equilibrio. Entonces, básicamente van a estar dadas por 3 neuronas, principalmente la primera en el ganglio de Scarpa. La segunda, ya en la formación de todos los núcleos vestibulares como vemos acá. ¿Listo? Entonces vamos a tener unos núcleos vestibulares superior, inferior, medial y lateral. Y estos núcleos pues se van a encontrar principalmente en el tronco y van a ser unas masas de sustancia gris. El núcleo superior, como vemos aquí, entonces va a regular principalmente el reflejo vestíbulo ocular. ¿Listo? El núcleo medial, pues lo que de lo que se va a encargar principalmente va a ser el control de todos los movimientos cervicales y oculares. El núcleo lateral se va a encargarse de otro reflejo muy importante que se va a denominar el reflejo vestíbulo espinal, y el inferior pues va a tener una regulación, una intercoordinación mucho más directa con los núcleos contralaterales. ¿Listo? Entonces, esto también lo que les mencionaba es muy por encima, pero pues es algo como para tener en cuenta acerca de toda la fisiología vestibular también. Y para finalizar, entonces, sencillamente quiero traer, en cuanto a semiología, lo que les mencionaba, unos términos que van a ser como los más utilizados o los más escuchados, así, porque en cada patología se van a tratar una a una. Empecemos pues mencionando que la hipoacusia se define como la disminución del nivel de audición por debajo de lo normal para la población normal, ¿listo? Para la población general. Como vemos ahí, estos son los grados de hipoacusia, ¿listo? Una audición normal generalmente tiene un umbral de audición hasta 20 decibeles, leve entre 20 y 39 decibeles, moderada 40 a 69 decibeles, y severa entre 70 y 89 decibeles, y ya profunda con lo que denominamos cofosis, es más de 90 decibeles, un umbral de audición hasta 90 decibeles. Tenemos estas dos causas de hipoacusia, principalmente la conductiva y la neurosensorial, pues que a partir de la fisiología pues podemos darnos cuenta, ya creo que la conductiva va a ser todo lo que se transmite a través del medio aéreo, y la neurosensorial pues ya va a ser todo lo que está implicado con la transducción eléctrica. Causas de hipoacusia conductiva, algunas para mencionar únicamente: un tapón de cerumen, una otitis media aguda, una otitis media serosa, la perforación de la membrana timpánica o una alteración, luxación de la cadena osicular. Mientras que por la neurosensorial, de las principales vamos a encontrar la presbiacusia, el trauma acústico, los ototóxicos, un neurinoma del acústico que debemos sospecharlo cuando en pacientes que encontramos hipoacusia progresiva unilateral, de predominio neurosensorial. Y también, además de eso, para ver que no está acá, podemos encontrar las mixtas, que el caso típico sería una otosclerosis que tenga compromiso coclear. La otorrea pues se define ya como el flujo purulento que se exterioriza a través del conducto auditivo externo y que puede proceder del conducto auditivo o de la caja timpánica como consecuencia ya sea o una infección propia del oído externo o una perforación timpánica con salida de líquido o sí, de flujo. Este flujo pues tenemos que tener en cuenta, caracterizarlo siempre que vamos a mencionarlo,
el olor, si es fétido o no, la viscosidad, la coloración, la severidad, y qué tanto ha salido es bien importante, y los síntomas concomitantes si se da, si se presenta a la vez con dolor, o como vamos a ver ahorita, otodinia, si se presenta con vértigo, si se presenta con hipoacusia o no. Vienen los acúfenos. Los acúfenos se definen como la percepción de un sonido no generado por una vibración del exterior o inaudible para otras personas. Y es una percepción sonora que suele analizarse, interpretarse normalmente en el sistema nervioso central y es independiente pues del mecanismo que se produzca. Generalmente suele ser se suele clasificar en pulsátil y no pulsátil. Entre los no pulsátiles están el subjetivo y el objetivo. Hay una diferencia enorme que es bien importante para poder semiológicamente nosotros decir que es otalgia y que es otodinia. Tenemos por la autodinia básicamente hace referencias al dolor propio del oído. ¿Sí? Otodinia es dolor propio del oído y esta sí puede verse a procesos inflamatorios, traumáticos, neoplásicos que puedan generarse intrínsecos al oído y se puede asociar a otros síntomas como torrea, hipoacusia y vértigo. Mientras que la otalgia ya va a ser un dolor referido. ¿Listo? Un dolor referido al oído, pero que está originado a una distancia de este. Puede ser secundaria irritación de pares craneanos adyacentes como el quinto, al séptimo, al noveno. Entonces, generalmente se comparte por inervación compartida. Recordemos entonces que había un nervio que pasaba por toda la caja del tímpano, que era procedente del noveno par craneal, que era el nervio de Jacobson. Entonces, pues, muchas veces irritaciones, pacientes típicamente amigdalectomizados pueden sufrir de otalgia justo por esas irritaciones que suceden a estos nervios. Y el ejemplo típico de una otalgia va a ser la disfunción de la articulación temporomandibular, ¿sí? Que es entonces un dolor referido, pero que no sucede intrínsecamente al oído. Y pues esta difusión de articulación temporomandibular que se acentúa al masticar. En cuanto a la semiología de toda la parte vestibular, tenemos que tener en cuenta muy claro y diferenciar muy bien entre estos tres términos: mareo, inestabilidad y vértigo. ¿Listo? Entonces el mareo lo vamos a definir como una sensación una sensación de alteración de la orientación espacial. ¿Listo? Eso va a ser el mareo. Contra la inestabilidad va a ser una sensación de desequilibrio, pero sin presencia de desplazamiento en el momento. Mientras que el vértigo sí va a ser una sensación de movimiento rotacional, sin presencia de rotación en el entorno que rodea en el momento. ¿Listo? Este vértigo, a su vez, pues podemos dividirlo en periférico o central, pues ya dependiendo si hay afectación laberíntica o de los nervios vestibulares antes del tronco encefálico, o central si ya hay una afectación de los núcleos o de las vías vestibulares. El nistagmo ya finalmente va a ser un movimiento ocular rítmico que va a ocurrir en ambos globos oculares simultáneamente. Y del nistagmo, lo que quiero que lleven, o lo más importante, es que va a tener un componente rápido y un componente lento. El componente lento o la fase lenta del nistagmo lo que nos va a indicar es la expresión de cómo se está manifestando, cuál es el laberinto que está hipofuncionante, mientras que el nistagmo rápido pues ya va a ser justo la respuesta compensadora central. ¿Listo? Entonces del nistagmo, ya en el momento de la charla de vértigo, habrá mucho para hablar acerca del nistagmo, pero pues tiene varias fases, pues tiene esas dos fases principales y tiene varias características a mencionar, que un nistagmo que puede ser torsional, horizontal, horizontal rotatorio, pero pues lo iremos viendo poco a poco. Yo creo que eso era como lo más importante que quería decir. Yo sé que es bien larga, fue bien larga la charla, que hay muchas cosas, pero pues espero entonces haber ya como aclarado como los puntos más importantes y que tengan un abrebocas mucho más claro acerca de la fisiología de la audición y vestibular y de la semiología, algo de la semiología. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Aguas. Excelente charla. Para todos nuestros participantes, vamos a empezar la sección de preguntas. Entonces, si prefieren, nos escriben por el chat o pueden ir alzando la mano y les habilitamos el micrófono. Tenemos una pregunta de Juan Camilo Rivera.
él nos pregunta qué manifestaciones semiológicas conlleva una lesión del músculo tensor del tímpano. Sí, muy buena pregunta, Juan Camilo. Manifestaciones semiológicas, entonces claramente por la acción de lo que mencionaba al principio, acerca de justo esa acción antagónica que va a tener el músculo tensor del tímpano con el músculo del estribo, pues va a llevar a disminución, puede generar una disminución de la tensión de la membrana timpánica, que puede llevarnos a la vez a una generación de una hipoacusia conductiva, porque no va a haber una adecuada movilidad ni tensión de la membrana timpánica. Listo, perfecto. Nicolás tiene otra pregunta y nos dice si el tinnitus hace parte de los... Esa pregunta me imaginé que se hace en algún punto. Entonces, cuando ustedes leen y se meten, por ejemplo, no sé, ahorita a leer tinnitus, acúfenos, todo esto, lo que van a encontrar es que el tinnitus se puede denominar, el acúfeno se puede denominar como tinnitus también, pero eso varía mucho porque los pacientes suelen referir tinnitus generalmente como un pito, ¿sí? Como un pito, mientras que acúfenos incluye una variedad mucho más amplia de una percepción sonora sin estimulación que perciben los pacientes. Entonces, a veces hasta los pacientes, todo esto, tinnitus y acúfenos puede llegar a ser un tema sumamente incapacitante, sumamente difícil de manejar aparte de eso. Y pues lo importante de esto es hacer una adecuada evaluación auditiva. Pero en últimas, para responderte, tinnitus, muchas veces los pacientes lo describen más como pito, mientras que el acúfenos incluye una variedad de manifestación por parte de los pacientes mucho más amplia. Algunos dicen que lo escuchan como trompetas, otros dicen que lo escuchan como si fuera una cascada. Entonces varía mucho en cuanto a eso. Bueno, ¿cuál de los aspectos semiológicos? No, pues que en semiología vas a ver que vas a encontrarte mucho, ¿sí? Yo pienso que de ahí ya después habría que hacer una charla en la cual se divida los aspectos semiológicos que son infecciosos, los aspectos semiológicos que son embriológicos, los aspectos semiológicos que son neoplásicos, los aspectos semiológicos que ya son degenerativos. Entonces hay una gama muy grande que podemos encontrar, Nicolás. Los más comunes, no, yo te diría, en cuanto al oído, claramente la hipoacusia es de los más comunes que podemos encontrar. La otorrea suele ser muy importante en ustedes, que por ejemplo van a hacer la primer filtro de atención en un hospital de primer nivel, ¿sí? Entonces van a encontrar mucho paciente con otorrea. Y de lo más común, la otalgia. Otalgia y la otodinia, eso es de lo más común. Bueno, creo que ya se resolvieron todas las preguntas, entonces con esto finalizamos la charla del día de hoy. Invitarlos a nuestra siguiente charla el 18 de agosto sobre otitis externa y de nuevo muchas gracias a los participantes y muchísimas gracias al doctor Aguas por acompañarnos el día de hoy. Bueno, con mucho gusto. Lo que necesiten a la orden. Si quieren también, no sé, revisar un tema, pueden escribirme y lo revisamos.